Esta noche escucharás una historia donde la carretera se convierte en una trampa viviente y el tiempo se dobla como un cuerpo roto en la cuneta. Jake, un paramédico con 7 años en el turno nocturno, conoce cada calle de su condado, cada casa que llama, cada voz que suplica al otro lado del radio, hasta que aparece un nombre que jamás había oído: Old Miller Road. Llamadas sin coordenadas, voces que se cortan, un puente de piedra que no existía y una ambulancia idéntica a la suya estrellada contra un árbol con 2 cadáveres en los asientos. Atrapados en un bucle donde ellos mismos responden a su propia muerte, Jake y Marcus descubren que hay caminos que no llevan a ninguna parte, excepto de vuelta al mismo horror. Prepárate, porque esta noche una carretera perdida quiere que la encuentres y no siempre te deja regresar. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. La carretera fantasma, The Phantom Road. He sido paramédico durante 7 años, 7 años de turnos nocturnos, y puedo decirte que trabajar de noche te cambia. Tiene que hacerlo. Ves cosas en la oscuridad que la luz del día tiene la decencia de ocultar. Aprendes a conocer un pueblo por sus emergencias, sus accidentes, sus momentos en los que todo sale mal. Sabes qué intersecciones están hambrientas, qué casas siguen llamándote, qué carreteras parecen malditas por algo más que mala suerte. El trabajo se te mete en la sangre, se convierte en parte de ti. Empiezas a medir el tiempo en turnos, en lugar de días. Empiezas a juzgar la gravedad de las situaciones, incluso antes de llegar. Empiezas a saber, solo por el sonido de la voz de un operador, si estás a punto de salvar una vida o embolsar un cuerpo. Desarrollas instintos, corazonadas, del tipo que te dice cuando algo anda mal antes de que tu mente consciente se ponga al día. Cuándo presionar más fuerte en las compresiones, cuándo pedir refuerzos, cuándo tomar el camino largo, porque el atajo te costará un tiempo que no tienes. Conozco cada camino en mi territorio, cada curva, cada bache, cada lugar donde el asfalto cede paso a la grava y la esperanza. Sé qué puentes se inundan en primavera, qué granjas tienen perros feroces, qué gasolineras tienen los baños más limpios a las 3 de la mañana. Sé dónde muere la señal del celular, dónde se confunde el GPS, dónde los lugareños todavía dan direcciones por puntos de referencia que no existen desde hace 20 años. Excepto uno, nunca había oído hablar de Old Miller Road. Nunca había oído hablar de Old Miller Road hasta hace 3 semanas. Eso es lo que más me molesta. En 7 años, cubriendo 40 millas de territorio rural fuera de Ashford, nunca había escuchado ese nombre, ni de la central, ni de otros médicos, ni de los veteranos que han estado haciendo esto desde antes de que yo naciera. Mi nombre es Jake Hendricks. Trabajo para los servicios médicos del condado. La población aquí fuera es de tal vez 8,000 si cuentas las granjas. Es el tipo de lugar donde las mismas familias han vivido durante generaciones, donde los caminos todavía tienen nombres como la casa de los Hutchins, aunque los Hutchins se mudaron en el 87, donde todos conocen a todos y nada permanece en secreto por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo me perdí una carretera entera? Las llamadas comenzaron un martes. Estaba estacionado afuera de la gasolinera de 24 horas en la Ruta 9. El único lugar con café decente a las 2 de la mañana. Mi compañero Marcus estaba dentro consiguiéndonos recargas. La radio crepitó. Unidad 7. Tenemos un posible 10 hasta 50 con heridos. Old Miller Road.
aproximadamente 2 millas al este del cruce. Agarré la radio. Central, Unidad 7. ¿Puede repetir esa ubicación? Old Miller Road, 2 millas al este del cruce. La persona que llama informa de un accidente de un solo vehículo. El conductor puede estar inconsciente. Central, no estoy familiarizado con Old Miller Road. ¿Puede proporcionar calles transversales o coordenadas GPS? Silencio. Un largo silencio. Solo ese siseo particular de aire muerto que te hace pensar que algo ha salido mal con el equipo. Unidad 7. A la espera. Marcus volvió a subir. Me entregó un café. Negro. 2 de azúcar. Como siempre lo tomo. Vio mi cara. ¿Qué pasa? La central tiene una llamada en Old Miller Road. ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Frunció el ceño. Tomó un sorbo. Sacudió la cabeza. No. ¿Eso está en nuestro territorio? Aparentemente. Marcus había sido mi compañero durante 3 años. Habíamos trabajado juntos lo suficiente como para comunicarnos sin palabras, lo suficiente como para saber el nombre de su ex esposa, y él sabía sobre la condición cardíaca de mi padre, lo suficiente como para confiarle mi vida y él me confiaba la suya. Habíamos visto cosas malas juntos, el tipo de cosas que se quedan contigo. Un adolescente que había estrellado su coche contra un poste telefónico a 90 millas por hora, una abuela que se había caído por las escaleras y permaneció allí 3 días antes de que alguien la encontrara, un trabajador de la construcción que había sido aplastado por el equipo, todavía consciente, todavía hablando, sabiendo que se estaba muriendo y no había una maldita cosa que pudiéramos hacer al respecto. Esas llamadas te unen, te convierten en familia de una manera que la mayoría de la gente nunca entiende. Así que cuando Marcus pareció preocupado, presté atención. La radio crepitó de nuevo. Unidad 7. Central. Estamos teniendo problemas para localizar esa ubicación. A la espera de coordenadas GPS. Más silencio. Del tipo que se siente pesado. Incorrecto. Unidad 7. No podemos verificar la ubicación en este momento. La persona que llama desconectó. Intentaremos devolver la llamada y obtener más información. Desestimen por ahora. Marcus se encogió de hombros. Probablemente una broma. Ya sabes cómo se ponen los niños. Asentí. Pero algo en ello me sentó mal en el estómago. La central, generalmente, no pasa llamadas sin verificar la ubicación primero. Y la voz del operador, esa incertidumbre, no era normal. Estas personas eran profesionales, conocían el territorio tan bien como yo. Mejor, incluso, terminamos nuestro café. El resto del turno fue rutinario. Un universitario borracho con la nariz rota por una pelea en un bar. Una anciana con dolores en el pecho, que resultaron ser acidez estomacal. Cosas normales de un martes por la noche. Me olvidé de Old Miller Road. Hasta 3 noches después, estaba estacionado afuera del hospital, terminando el papeleo de un traslado. Marcus estaba adentro, coqueteando con una de las enfermeras nocturnas. La radio crepitó. Unidad 7. Tenemos un reporte de 10 hasta 50 con posible atrapamiento. Old Miller Road, aproximadamente 3 millas al norte de la línea del condado. Mi mano estaba en la radio antes de que el operador terminara de hablar. Central, Unidad 7. Necesito aclaración sobre esa ubicación. Recibimos una llamada similar a principios de esta semana y no pudimos verificar la carretera.
Unidad 7. La persona que llama indica Old Miller Road, 3 millas al norte de la línea del condado. Reporta un vehículo que parece haberse salido de la carretera. Central, ¿puede proporcionar coordenadas GPS? No tengo esa carretera en ninguno de mis mapas. Estática, ese mismo aire muerto que había escuchado antes. Unidad 7. El sistema GPS está mostrando a la espera. Esperé. Mis dedos estaban apretados alrededor de la radio. Algo en esta llamada se sentía mal de una manera que no podía nombrar. Era como escuchar una palabra que sabes que está mal escrita, pero no puedes averiguar cómo. Unidad 7. No podemos obtener coordenadas. El sistema sigue mostrando un error. Estamos intentando recontactar a la persona que llama ahora. Central, quien lo reportó, es el mismo número que la primera llamada. Una pausa más larga de lo que debería haber sido. Negativo, unidad 7. Diferente persona, diferente número. Pero la persona desconectó antes de que pudiéramos obtener información adicional. Miré por el parabrisas hacia el estacionamiento del hospital. Las luces de sodio volvían todo naranja y enfermizo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio, y por un momento no reconocí mi propia cara. Central, ¿alguna otra información sobre el vehículo o la persona que llama? Negativo, unidad 7. Seguiremos intentando. A la espera. La devolución de llamada nunca llegó. Marcus regresó 20 minutos después, sonriendo porque había conseguido el número de la enfermera. Le conté sobre la llamada. La sonrisa se desvaneció rápidamente. Eso es raro, dijo. Misma carretera, diferente ubicación, diferente persona llamando. ¿Les preguntaste a los veteranos al respecto? No lo había hecho, pero antes de nuestro siguiente turno, lo hice. Roy Hutchins estaba en la sala de descanso. Roy había estado con el servicio médico del condado durante 32 años. Conocía cada camino, cada granja, cada familia en el territorio. Si alguien sabía sobre Old Miller Road, sería Roy. Roy, ¿alguna vez has oído hablar de una carretera llamada Old Miller Road? Levantó la vista de su periódico. Su rostro curtido se arrugó mientras fruncía el ceño. ¿Old Miller Road? Sí, he tenido un par de llamadas a través de la central para ella, pero no puedo encontrarla en ningún mapa. La central tampoco puede localizarla. El color desapareció de su rostro. Sucedió tan rápido, tan completamente, que por un segundo pensé que estaba teniendo un derrame cerebral. Luego dobló su periódico con mucho cuidado. Lo dejó sobre la mesa. Me miró con ojos que de repente eran muy serios. No vayas a buscar esa carretera, Jake. ¿Qué? ¿Por qué no? Simplemente no lo hagas. Si escuchas que entra una llamada para Old Miller Road, le dices a la central que no puedes localizarla. ¿Me entiendes? Roy, ¿de qué demonios estás hablando? Se levantó, agarró su taza de café, caminó hacia la puerta. Luego se detuvo, de espaldas a mí, con la mano en el marco de la puerta. Hay algunos caminos que no quieren ser encontrados, hijo, y hay algunas llamadas que no deberías responder. Me dejó sentado allí, confundido y más inquieto de lo que quería admitir. Las llamadas siguieron llegando, 2 más durante la semana siguiente. El mismo patrón, Old Miller Road. Diferentes ubicaciones, diferentes personas que desconectaban antes de proporcionar detalles. La central incapaz de verificar, el GPS mostrando errores
sin coordenadas disponibles. Cada llamada se sentía como un gancho en mi pecho, tirando de mí hacia algo que no podía ver. Comencé a preguntar. Otros paramédicos, otros operadores. La mayoría nunca había oído hablar de la carretera. Unos pocos reaccionaron como Roy. Esa misma pérdida de color, esa misma advertencia de dejarlo pasar. Una de las operadoras, una mujer mayor llamada Carol, que había estado con el condado durante 20 años, de hecho me colgó cuando lo mencioné. Simplemente cortó a mitad de la conversación. Cuando volví a llamar, dijo que tenía otra llamada entrante y no podía hablar, pero su voz había estado temblando. No podía dejarlo pasar. Comencé a investigar registros del condado, mapas antiguos, archivos históricos en la biblioteca. Pasé mis días libres, las horas que debería haber estado durmiendo, revisando documentos, escrituras de propiedad, informes de topógrafos, documentos del departamento de carreteras. Mi novia en ese momento, Sara, pensaba que me estaba volviendo loco. Me encontraba a las 2 de la tarde, después de un turno de 12 horas, todavía despierto, todavía buscando a través de viejos registros en mi computadora portátil. Jake, necesitas dormir, decía. Te vas a quemar. Pero no podía explicarle lo que estaba sintiendo. Esta compulsión, esta necesidad de entender, era como tener una palabra en la punta de la lengua, justo fuera de alcance, volviéndote loco. No encontré nada. Old Miller Road no existía, no oficialmente, no en ningún mapa impreso, después de 1962. Pero encontré algo más. En una caja de viejos recortes de periódicos de 1963, había un artículo sobre el cierre de una carretera, un artículo pequeño, enterrado en la página 6, fechado el 14 de septiembre. Miller Road estaba siendo cerrada permanentemente debido a problemas de seguridad. El condado había determinado que la carretera era demasiado peligrosa, demasiado propensa a accidentes. 7 choques fatales en 3 años, 7 personas muertas en un tramo de 5 millas de carretera rural. Leí los nombres de las víctimas. Sarah Chen, 23. Michael Brenner, 45. Patricia Good y su hija Jessica, 8. Thomas Walsh, 67. David y Jennifer Martínez, ambos de 31, todos muertos, todos en la misma carretera. El artículo decía que la carretera sería barricada, se establecerían nuevas rutas. El nombre sería eliminado de los mapas oficiales. Había una cita del supervisor del condado diciendo que era la única opción responsable. No decía por qué habían muerto 7 personas allí. No decía qué hacía que la carretera fuera tan peligrosa. No mencionaba si hubo sobrevivientes, testigos. No decía qué pasó con la carretera después de que fue cerrada. Y no explicaba por qué, 60 años después, la central todavía estaba recibiendo llamadas desde allí. Le mostré el artículo a Marcus. Lo leyó 2 veces. Me lo devolvió. Sacudió la cabeza. Así que es una carretera real. O lo era. Tal vez todavía hay viejos letreros por ahí. Tal vez la gente todavía la llama por ese nombre. Entonces, ¿por qué no podemos encontrarla? ¿Por qué el GPS no la localiza? No lo sé, hombre. Pero Roy tiene razón. Esto está empezando a sentirse raro. Tal vez deberíamos simplemente dejarlo. Debería haber escuchado, pero no lo hice. 3 noches después, justo pasada la medianoche, llegó la llamada.
Estábamos estacionados en nuestro lugar habitual cerca de la gasolinera. Marcus se había quedado dormido en el asiento del pasajero, con la cabeza contra la ventana. La noche estaba tranquila, sin luna, el tipo de oscuridad que se siente lo suficientemente espesa como para tocarla. La radio crepitó. Unidad 7, tenemos un reporte de 10 hasta 50, posible fatalidad Old Miller Road, un cuarto de milla más allá del viejo puente de piedra. Mi corazón se estrelló. Agarré la radio. Central, Unidad 7. ¿Qué puente de piedra? Necesito mejores indicaciones. Unidad 7. La persona llama, indica Old Miller Road, un cuarto de milla más allá del puente de piedra. Reporta un accidente vehicular. Ocupante único. No responde. Central, necesito coordenadas GPS. No sé dónde está esta carretera. Estática. Esa estática, familiar e inquietante. Unidad 7. El GPS está mostrando errores de nuevo, pero la persona proporcionó puntos de referencia. Tomen la autopista 34 hacia el norte por 12 millas. Luego giren al oeste en el camino no marcado justo después de la granja Brennan. Síganlo por 3 millas. Verán el puente de piedra. Conocí a la granja Brennan. El viejo Brennan había muerto el año pasado, pero la propiedad todavía estaba allí. Campos extensos y dependencias colapsando lentamente sobre sí mismas. Había estado allí 2 veces por llamadas, pero nunca había notado un camino no marcado más allá de ella. Central. Obtuvieron un número de devolución de llamada. ¿Sigue la persona en la línea? Negativo. Unidad 7. La persona desconectó, pero sonaba angustiada. Dijo que se veía mal. Marcus estaba despierto ahora, escuchando. Me miró. Yo lo miré a él. ¿Vamos?, preguntó. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado la advertencia de Roy. Debería haberle dicho a la central que no podíamos localizarla. Debería haber solicitado otra unidad, pero no lo hice. Sí dije, vamos. Puse la ambulancia en marcha y salí a la autopista 34, dirigiéndome al norte. El viaje debería haber tomado 15 minutos. Se sintió más largo. La oscuridad era absoluta, presionando desde todos los lados. Nuestros faros tallaban un túnel a través de ella, pero más allá de ese túnel no había nada. Ningún otro coche, ninguna casa, ninguna luz en ninguna parte. Solo oscuridad y la línea blanca desenrollándose interminablemente hacia adelante. La radio reproducía estática entre nosotros, sin música, sin charla, solo ese siseo bajo que te hace sentir como si fueras las 2 últimas personas vivas. Marcus estaba callado. Seguía revisando su teléfono. Seguía mirando por la ventana, como si estuviera tratando de memorizar puntos de referencia. Inteligente. En caso de que necesitáramos encontrar el camino de regreso. Esto se siente mal, dijo finalmente. Lo sé. Deberíamos volver. Lo sé. Pero seguí conduciendo. Mis manos estaban bloqueadas en el volante. Mi pie firme en el acelerador. Algo me empujaba hacia adelante, algo más fuerte que el sentido común o el instinto de supervivencia. Se sentía como estar atrapado en una corriente, como ahogarse en cámara lenta. Los árboles a ambos lados de la autopista parecían inclinarse más cerca cuanto más al norte íbamos, sus ramas extendiéndose sobre la carretera como dedos esqueléticos tratando de tocar. El pavimento debajo de nosotros era suave, recientemente pavimentado, pero las líneas blancas estaban desvanecidas casi a nada, como si nadie hubiera conducido este tramo en años. ¿Cuántas millas?
preguntó Marcus. Revisé el odómetro. 8. 4 más. Hasta la granja. ¿Estás seguro de esto? No, se rió, pero no había humor en ello. Genial. Eso es realmente reconfortante. No tenías que venir. Sí, tenía. No puedo dejarte hacer algo estúpido solo. Eso es lo que hacen los compañeros. La granja Brennan apareció en nuestros faros como algo salido de un sueño. La vieja casa de campo oscura e inclinada, como si estuviera tratando de colapsar, pero no pudiera comprometerse del todo. El granero parcialmente derrumbado, su techo hundiéndose bajo el peso de la decadencia. Los postes de la cerca se inclinaban en ángulos borrachos, el alambre entre ellos oxidado y roto. El viejo Brennan había muerto de un ataque al corazón en esa casa. Nosotros habíamos sido los que respondimos, demasiado tarde, por supuesto. Había estado muerto durante 3 días antes de que un vecino notara el olor. Recuerdo las moscas, la forma en que zumbaban contra las ventanas, enojadas por ser molestadas. Disminuí la velocidad, buscando el camino no marcado. Y ahí estaba. Casi me lo pierdo. No estaba marcado, no estaba pavimentado. Apenas era visible. Solo una ruptura en los árboles. Un camino de tierra que conducía al bosque. El tipo de camino por el que pasaría 100 veces sin notarlo. Pero había algo en él que me hizo sentir hormigueo en la piel. Algo que hizo que cada instinto me gritara que siguiera conduciendo, que no mirara, que fingiera que nunca lo había visto. Los árboles en la entrada estaban mal. Sus troncos estaban retorcidos, la corteza pelándose en largas tiras. Sus ramas se extendían una hacia la otra, a través del estrecho espacio, formando un túnel de madera esquelética. Giré hacia él de todos modos. La ambulancia rebotaba y traqueteaba sobre el suelo irregular. Las ramas de los árboles raspaban los lados. Los faros no mostraban nada más que árboles, tierra y oscuridad presionando hacia adentro. Jake, realmente creo que deberíamos volver, dijo Marcus. Su voz estaba tensa. Solo un poco más. Si no encontramos nada en la próxima milla, daremos la vuelta. Estaba mintiendo. No iba a dar la vuelta. Algo me empujaba hacia adelante, algo que no podía explicar o resistir. Se sentía como ahogarse en cámara lenta. ¿Qué pasa al anochecer?, preguntó Marcus de repente. ¿Qué? Antes. Dijiste que teníamos que hacer esto antes del anochecer. ¿Qué pasa después de oscurecer? No recordaba haber dicho eso, pero tan pronto como lo mencionó, supe que era verdad. Algo peor sucedía después de oscurecer. Algo que no podía recordar del todo, pero que sabía con absoluta certeza. El camino se curvaba y bajaba, siguiendo contornos de tierra que se sentían incorrectos, demasiado empinados o demasiado planos o en ángulos que no tenían sentido. Mi sentido de la dirección había desaparecido por completo. No tenía idea de si nos dirigíamos al norte, al sur o de lado hacia algún lugar que no debería existir. Entonces vimos el puente. Se alzó en nuestros faros como algo de otro siglo. Piedra, vieja y cubierta de musgo. Un solo arco, cruzando un arroyo del cual no podía ver el fondo. El puente era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para la ambulancia. Mientras lo cruzábamos, escuché piedras raspando nuestro tren de rodaje. Del otro lado, el camino cambió. Estaba pavimentado ahora, suave y oscuro, brillando débilmente en nuestros faros. Pero el pavimento estaba mal. Parecía antiguo, agrietado, como si no hubiera sido mantenido en décadas. Sin embargo,
Aquí estaba. Old Miller Road era real. Jesús, susurró Marcus. ¿Cómo es posible esto? No respondí. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Seguimos el camino por lo que parecieron millas. El tiempo se sentía extraño aquí, elástico, poco confiable. Entonces, alrededor de una curva, la vimos, la ambulancia, envuelta alrededor de un árbol en el lado derecho de la carretera, el frente aplastado, el capó abierto de golpe, vapor o humo saliendo del motor. Las luces todavía estaban encendidas, todas ellas, faros, luces de emergencia, todo parpadeando en rojo y blanco en la oscuridad, y el motor estaba en marcha. Podía escucharlo desde 50 pies de distancia. Marcus y yo nos miramos. Él estaba pálido. Probablemente yo también. Detuve nuestra ambulancia unos 20 pies detrás del accidente. La puse en parqueo. Agarré mi linterna. Marcus agarró el kit médico. Salimos. La noche estaba absolutamente silenciosa, excepto por el motor al ralentí, sin grillos, sin viento, sin sonido alguno. El aire olía mal, metálico y agudo, como una tormenta a punto de estallar. Nos acercamos lentamente. Pasé mi linterna sobre el vehículo. Fue entonces cuando lo vi, el número de unidad en el costado. Unidad 7. Mi unidad, nuestra unidad. El mismo número que la ambulancia que acabábamos de conducir hasta aquí. Jake, dijo Marcus. Su voz temblaba. Jake, eso es. Lo sé, pero no podía ser. Era imposible. Estábamos parados, justo aquí. Nuestra ambulancia estaba justo detrás de nosotros, en marcha, sin daños. Esto tenía que ser diferente. Tal vez una unidad antigua que había sido dada de baja, tal vez alguien jugando una broma enferma, pero el número estaba justo ahí, unidad 7. Y no era solo similar, era idéntico. Las mismas calcomanías, los mismos patrones de desgaste, el mismo rasguño en la puerta del pasajero que Marcus había hecho el mes pasado al retroceder contra un buzón. Me acerqué a la ventana del lado del conductor. Estaba destrozada, vidrio cubriendo el asiento. Iluminé con mi linterna el interior. El interior estaba destruido, equipo esparcido por todas partes, volante doblado, tablero hundido. La radio estaba encendida, crepitando con estática, y en esa estática escuché algo, una voz distante, distorsionada, pero definitivamente una voz. Unidad 7. Tenemos un reporte de 10 hasta 50. Mi voz. La radio estaba reproduciendo nuestras llamadas de despacho, todas ellas. Cada llamada de Old Miller Road, una tras otra, superponiéndose, distorsionándose, creando un coro de mi propia voz, diciendo las mismas cosas, una y otra vez. Old Miller Road. Incapaz de verificar la ubicación, la persona desconectó. Tropecé hacia atrás, desde la ventana. Marcus me agarró del brazo. Necesitamos irnos, dijo. Ahora mismo. Necesitamos largarnos de aquí al infierno. Pero no podía moverme. Estaba mirando fijamente la ambulancia, la sangre en el parabrisas. El asiento del conductor, donde alguien había muerto, donde yo había muerto. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el pecho. Esta no era la ambulancia de otra persona. Esta era la mía. Éramos nosotros. Esto era lo que había sucedido
o iba a suceder, o estaba sucediendo ahora mismo, en alguna otra versión de la realidad. Caminé hacia la parte trasera. Las puertas estaban abiertas, oscilando ligeramente con una brisa que no podía sentir. Miré adentro. La camilla estaba desplegada, sábanas empapadas de sangre, equipo médico esparcido por todas partes, como si alguien hubiera estado tratando desesperadamente de salvar una vida. Mi portapapeles estaba en el suelo, páginas cubiertas con mi letra. Lo recogí, iluminé con mi linterna sobre él. Las palabras hicieron que mi cabeza diera vueltas. Notas de llamadas, información del paciente, signos vitales, protocolos de tratamiento, pero las fechas estaban mal. Todas eran del futuro. La próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Llamadas a las que aún no había respondido. Y al final de la última página, con una letra que no reconocí, él sigue intentando encontrar el camino. Sigue respondiendo a las llamadas. No puede evitarlo. No entiende que el camino lo encontró a él primero. Dejé caer el portapapeles. Marcus estaba a mi lado, mirando por encima de mi hombro. ¿Qué significa eso?, preguntó. No lo sabía, pero estaba empezando a entender algo terrible. Las llamadas no habían comenzado hace 3 semanas. Habían estado sucediendo para siempre, repitiéndose interminablemente, tirando de mí hacia este momento. La carretera no había sido cerrada debido a accidentes. Había sido cerrada porque era el accidente. Un lugar donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo, donde causa y efecto dejaban de tener sentido, y yo había conducido directo hacia ella. Necesitamos volver a nuestra ambulancia, dije. Ahora nos dimos la vuelta. Nuestra ambulancia había desaparecido. Donde la habíamos estacionado no había nada, solo carretera vacía y oscuridad presionando hacia adentro. No, dijo Marcus. No. Estaba justo ahí. Estaba justo jodidamente ahí. Pasé mi linterna por la carretera, sin marcas de neumáticos. Ninguna indicación de que alguna vez hubiéramos estacionado allí. Era como si la ambulancia nunca hubiera existido, o como si nunca la hubiéramos conducido hasta aquí. Miré hacia atrás a la unidad 7, destrozada, todavía envuelta alrededor del árbol, todavía en marcha, todavía parpadeando sus luces de emergencia hacia la nada. La radio todavía crepitaba. Unidad 7. Tenemos un reporte de 10 hasta 50. Old Miller Road. Mi voz, una y otra vez, llamándome a mí mismo, a mi propio accidente. Jake, ¿qué está pasando? Marcus estaba entrando en pánico ahora, su voz aguda y tensa. No respondí. Estaba tratando de pensar, tratando de entender, pero mis pensamientos seguían escapándose como agua entre los dedos. La carretera, las llamadas, la ambulancia, todo estaba conectado, todo parte del mismo bucle. Saqué mi teléfono, sin señal. Por supuesto que no había señal. Caminamos, dije. Seguimos la carretera de regreso a la autopista. ¿Qué dirección?, preguntó Marcus. Señalé hacia atrás, por donde habíamos venido, hacia el puente de piedra, pero incluso mientras lo hacía, no estaba seguro. La carretera se veía diferente ahora. Los árboles más cerca, la oscuridad más espesa. Comenzamos a caminar. El pavimento bajo nuestros pies se sentía mal, demasiado suave, demasiado flexible, como caminar sobre algo vivo. Nuestros pasos resonaban
de maneras que no deberían, rebotando desde distancias que no podían existir. Detrás de nosotros, las luces de la ambulancia destrozada seguían parpadeando, seguían llamando a cualquiera que pudiera pasar, pero nadie pasaría. Nadie podía encontrar esta carretera, a menos que la carretera quisiera ser encontrada. Caminamos por lo que parecieron horas. El tiempo estaba roto aquí. Podía sentirlo estirándose y comprimiéndose. Podía sentirme existiendo en múltiples momentos a la vez. Entonces los vimos. Luces adelante, faros, moviéndose hacia nosotros. Gracias a Dios, dijo Marcus, comenzando a correr. Alguien viene, pero yo lo sabía. Incluso antes de que el vehículo se acercara lo suficiente para ver claramente, lo sabía. Era una ambulancia, unidad 7. Nuestra unidad éramos nosotros. La ambulancia pasó sin disminuir la velocidad, sin vernos. Eché un vistazo a través del parabrisas mientras pasaba. Marcus en el asiento del pasajero, yo detrás del volante, ambos mirando hacia adelante con expresiones de sombría determinación, conduciendo hacia el accidente que acabábamos de dejar atrás. Marcus había dejado de correr, estaba mirando fijamente la ambulancia, viendo sus luces traseras desaparecer alrededor de la curva. Esos éramos nosotros, dijo. Esos éramos nosotros conduciendo hacia aquí. ¿Cómo es eso posible? Entendí entonces la horrible y completa comprensión que hizo todo peor. No habíamos encontrado Old Miller Road hace 3 semanas, cuando entró la primera llamada. Habíamos estado aquí mucho más tiempo. Habíamos estado aquí para siempre, conduciendo esta misma ruta, respondiendo esta misma llamada, encontrando este mismo accidente una y otra vez. El camino era un bucle, una trampa, y habíamos estado atrapados en él tanto tiempo que habíamos olvidado que estábamos atrapados. Marcus, dije, lentamente. Cuando empezamos a trabajar en el turno de noche, me miró, confundido. ¿Qué? No lo sé. ¿Hace unos meses? Piensa más fuerte. ¿Cuándo exactamente? Su rostro palideció mientras intentaba recordar y no podía. Yo no recuerdo. Jesús, Jake, no recuerdo. Yo tampoco. No podía recordar nada antes de que comenzaran las llamadas. No podía recordar mi apartamento, mi familia, mi vida fuera de estos interminables turnos nocturnos y esta maldita carretera, porque no había nada que recordar. No había habido un antes, solo existía esto, repitiéndose para siempre. Escuchamos el choque entonces, metal gritando, vidrio rompiéndose, el sonido de un motor muriendo, desde alrededor de la curva donde nuestros otros yo acababan de conducir. No, susurró Marcus. No podemos volver allí. No podemos mirar. Pero teníamos que hacerlo. Siempre teníamos que hacerlo. Eso era parte del bucle. Caminamos de regreso. Cada paso se sentía pesado, incorrecto, como caminar a través del barro. La oscuridad presionaba más fuerte con cada paso. Cuando doblamos la curva, la escena era exactamente la misma. Unidad 7 envuelta alrededor del árbol. Luces de emergencia parpadeando. Motor en marcha. Radio crepitando. Pero esta vez había 2 cuerpos en los asientos delanteros. No miré sus caras. No pude, pero sabía quiénes eran. Marcus hizo un sonido como un animal herido. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo salimos? No lo sabía. Tal vez no podíamos.
Tal vez esto era todo, para siempre. Conducir hacia el accidente, encontrarnos muertos, alejarnos caminando, olvidar, hacerlo todo de nuevo. La radio en la ambulancia destrozada crepitó. A través de la estática, escuché una nueva voz. No la mía, no la central. La carretera solo te deja ir cuando dejas de buscarla. Me di la vuelta. Había alguien parado en la carretera detrás de nosotros, una figura en la oscuridad, apenas visible incluso con mi linterna. ¿Quién eres?, grité. Alguien que salió, alguien que dejó de responder las llamadas. ¿Cómo? La figura se acercó. Un paramédico, uniforme viejo, al menos 30 años, desactualizado. Su rostro estaba curtido, antiguo, pero sus ojos eran claros. Roy Hutchins. Pero Roy estaba vivo. Lo había visto hace solo unos días. ¿No es así? Roy, fui el primero atrapado aquí, dijo. Allá, en el 63, justo después de que cerraron la carretera. Me tomó 40 años averiguar cómo salir. ¿Cómo?, pregunté. Dime cómo. Tienes que rechazar la siguiente llamada. Cuando la central llame para Old Miller Road, tienes que dejarlo pasar. Esa es la única manera de romper el bucle. Pero olvidarás. Siempre olvidas. La carretera te hace olvidar. Entonces, ¿cómo recuerdo? Roy sonrió, triste y cansado. No puedes. Nunca lo harás. Pero tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta conversación se quede. Tal vez escuches la llamada. Y algo en el fondo de tu mente susurre no. Escucharás. Comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad como humo. «¡Espera!», grité. «¿Qué pasó con los otros? Las 7 personas que murieron aquí antes de que se cerrara la carretera». Su voz regresó débil, distante. «Nunca murieron. Todavía están aquí, todavía conduciendo, todavía respondiendo llamadas. La carretera no te mata, simplemente te guarda». Entonces se había ido. Marcus y yo nos quedamos allí en la oscuridad, junto a nuestros propios cadáveres, en un bucle que no podíamos romper. La radio crepitó. «Unidad 7, tenemos un reporte de 10 hasta 50. Me desperté en la ambulancia, estacionado afuera de la gasolinera. Marcus estaba dormitando en el asiento del pasajero. Mi café estaba frío en el portavasos. La radio estaba en silencio. Miré el reloj. 11:47 de la tarde. Casi medianoche. Mi cabeza se sentía borrosa, como si estuviera tratando de recordar un sueño que ya se estaba escapando. Algo sobre una carretera, una llamada, pero los detalles habían desaparecido. Solo una vaga sensación de inquietud. Marcus se movió, bostezó. «Hombre, sigo teniendo los sueños más raros en este turno». Sí, dije. «Yo también». La radio crepitó. «Unidad 7. Tenemos un reporte de 10 hasta 50 con heridos. Old Miller Road, aproximadamente 2 millas al este del cruce». Mi mano se movió hacia la radio, automática, instintiva. Luego se detuvo. En algún lugar profundo de mi mente, una voz susurró: «No respondas, déjalo ir, no busques esa carretera». Miré la radio, mi mano estaba temblando. «Unidad 7, ¿me copia?». Marcus me estaba mirando, esperando que yo respondiera. Tomé aire. «Central», dije lentamente. «Unidad 7. Incapaz de localizar esa carretera. Solicito que envíen otra unidad o verifiquen la ubicación». Silencio.
Largo silencio, lleno de estática. Entonces, Unidad 7, entendido. Redirigiremos. A la espera. La llamada nunca regresó. Marcus me miró con curiosidad. ¿Estás bien? ¿Te ves raro? Sí, dije. Estoy bien, pero no estaba seguro, porque mientras estaba sentado allí en la ambulancia, viendo la oscuridad presionar contra las ventanas, tuve la extraña sensación de que acababa de escapar de algo terrible, algo en lo que había estado atrapado por mucho más tiempo del que podía recordar. Y en algún lugar allá afuera, en la oscuridad más allá del alcance de nuestros faros, Old Miller Road todavía estaba esperando, todavía llamando, todavía atrayendo a cualquiera que fuera a buscarla. Las llamadas vendrían de nuevo. Sabía que lo harían, y eventualmente olvidaría este momento, olvidaría la advertencia, olvidaría todo. Eventualmente respondería, pero no esta noche. Esta noche dejé que la carretera permaneciera perdida. Todavía trabajo turnos nocturnos. Todavía respondo a llamadas en la oscuridad. Todavía conduzco esos caminos rurales que conozco de memoria. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la radio crepita con una nueva llamada, lo siento. Esa vacilación, ese susurro en el fondo de mi mente diciéndome que me niegue, que lo deje ir, que no busque caminos que no quieren ser encontrados. No sé cuántas veces he estado atrapado en ese bucle. No sé cuántas veces he encontrado mi propio cadáver en Old Miller Road. No sé cuántas versiones de mí mismo todavía están allí, todavía conduciendo, todavía respondiendo la misma llamada una y otra vez. Todo lo que sé es que cada vez que escucho el nombre Old Miller Road a través de la radio, digo que no. Y cada vez que lo hago, olvido por qué, pero todavía digo que no. Tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso sea todo lo que puedo hacer. La carretera es paciente. Ha estado esperando 60 años. Puede esperar 60 más. En algún lugar, en la oscuridad entre aquí y allá, Roy Hutchins todavía está conduciendo su ambulancia. Todavía atrapado en un bucle del que descubrió cómo escapar, pero que nunca logró dejar atrás del todo. Tal vez todos seguimos allí. Tal vez nunca nos fuimos. Tal vez cada paramédico que alguna vez ha trabajado en estos caminos está conduciendo a través de su propia versión de Old Miller Road. Respondí